Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El recluta y el error. El sonido del transporte atmosférico se desvaneció entre las nubes púrpuras del atardecer alienígena. Cuando las compuertas se abrieron, solo un hombre descendió. Era joven. Demasiado joven. Uniforme estándar de la Federación Humana. Mochila ligera. Nervios en los dedos. Y una mirada que intentaba esconder que nunca había estado en una zona de combate real. La base militar asignada aparecía en sus registros como Unidad de Reconocimiento Avanzado 17KR, pero lo que encontró fue otra cosa. Silencio. Estructuras metálicas semi-colapsadas. Torres quemadas. Antenas rotas. El polvo aún flotaba en el aire como si la batalla hubiera terminado apenas unas horas antes. No había nadie para recibirlo. ¿Hola? Comando de 17KR. Soy el recluta humano asignado. Me dijeron que, se interrumpió al ver el letrero a medio derretir en la entrada principal, zona restringida. Letalidad nivel 9. No ingresar sin autorización. Tragó saliva. El comunicador en su muñeca chirrió. Una voz robótica, fría, resonó con eco digital. Unidad X9 activada. Reconocimiento biométrico iniciado. Potencial amenaza, baja. Clasificación, recluta humano. Estado, confundido. El joven giró en seco. Nadie a la vista. Solo sombras. Y pasos. Pasos suaves, sincronizados. Ni pesados como los de un exoesqueleto, ni torpes como los de un humano asustado. Apareció desde la niebla metálica de la base, un animal. Pero no cualquier animal. Era un perro. Gigantesco. Un pastor alemán negro con manchas pardas, cubierto por una armadura brillante, placas metálicas sobre el lomo, ojos dorados intensos como fuego comprimido. Tenía una cicatriz cruzando el hocico, y un chip de reconocimiento incrustado en la sien. La criatura lo observó. No gruñó. No ladró. Solo lo miró. Estático. Analizando. El recluta se tensó. Dio un paso atrás. El arma que le asignaron no estaba cargada aún. Y entonces, lo impensable ocurrió. El perro movió la cola. ¿Qué, demonios?, murmuró el humano. La máquina viva se acercó, paso a paso. Cada zancada era perfecta, silenciosa. Una simetría entre carne y metal. No olía como un perro normal. Olía a ozono y aceite viejo. A guerra antigua. Cuando estuvo a medio metro de él, se sentó. Lo miró. Parpadeó una vez. Y luego giró la cabeza, como diciendo, sígueme. Y lo hizo. Lo condujo por los pasillos destruidos, como si aún recordara la estructura de la base. Puertas blindadas abiertas. Marcas de disparos en las paredes. Sangre seca en las esquinas. Nombres en placas partidas por la mitad. Hasta que llegaron a una sala subterránea que aún funcionaba. Dentro, una terminal holográfica se encendió sola. La voz volvió a hablar. Bienvenido, recluta. Eres el único miembro humano activo. Tu unidad consiste en ti, IX9. ¿Qué? Unidad X9, activo. Especialidad, rastreo, eliminación, infiltración, rescate. Clasificación moral, inestable. Lealtad, variable. ¿Variable? Pero el perro no se movía. Seguía sentado junto a él, observando la pantalla. Como si entendiera cada palabra. Como si las esperara. ¿Dónde está el resto del escuadrón?, preguntó el humano. Silencio. Luego, en pantalla, Kia. Todos, excepto X9. Última orden recibida, proteger. El chico se giró. El perro también. ¿Me vas a proteger a mí? Una pausa. Larga. El animal ladeó la cabeza. Y volvió a mover la cola. Esa noche, el recluta durmió por turnos, en un rincón de la sala blindada, abrazando su rifle como si fuera una almohada de seguridad. Afuera, se oían ruidos. Ecos de criaturas que se arrastraban por los restos de la batalla. X9 no durmió. Se sentó frente a la puerta metálica. Inmóvil. Como una estatua con colmillos. Como un monumento armado. Cada vez que el humano despertaba asustado, lo veía ahí. Esperando. En algún momento de la madrugada, abrió un ojo. El perro lo miraba. Respiraba lento. Y el chico, aún medio dormido,
murmuró. Eres la cosa más aterradora que he visto. El perro se acercó. Puso la cabeza sobre sus piernas. Y movió la cola. Al día siguiente, comenzaron los entrenamientos. No porque alguien se lo ordenara, sino porque X9 parecía tener un propósito. Cuando salían juntos, el animal adoptaba una postura militar perfecta. Si el recluta caía al suelo por error, X9 se ponía encima, protegiéndolo. Si algo se movía en los arbustos metálicos del bosque cercano, el perro saltaba con precisión quirúrgica. Cuando regresaban, siempre se detenía un momento frente a un punto específico de la base, un árbol seco, rodeado de piedras. Como si recordara algo. O alguien. Y aunque nadie lo había programado para eso, siempre, después de cada patrulla, el perro movía la cola. Una noche, el humano, ya más confiado, le dijo: no sé qué eres. Ni quién te creó. Pero si tú y yo somos un escuadrón ahora, vamos a sobrevivir juntos, ¿sí? El perro lo miró. Por primera vez, ladró. Y el sonido, no era metálico. Era real. Era el eco de un animal que recordaba haber sido amado. Que recordaba haber servido. Que recordaba haber perdido, y que ahora, por alguna razón incomprensible, había vuelto a elegir. Y sin saberlo, esa noche nació una nueva leyenda. La del recluta humano. Y la máquina de matar que aún movía la cola. Un perro de guerra no hace amigos. El entrenamiento comenzó como un juego silencioso. X9 se movía por los restos de la base como si cada rincón estuviera grabado en su memoria interna. El recluta lo seguía, anotando patrones, repitiendo rutas, aprendiendo a caminar como él, bajo, rápido, con precisión. El perro no hablaba. No tenía voz. Pero enseñaba. Cada vez que el joven cometía un error, pisaba una mina vieja, giraba el arma en dirección equivocada, respiraba fuerte cuando debía quedarse en silencio, X9 emitía un leve gruñido. Una corrección. Un aviso. Nunca un ataque. Nunca un juicio. Solo disciplina. ¿Cuántos entrenamientos pasaste?, preguntó el humano, jadeando tras una carrera cuesta arriba por los barrancos de grava. X9 se detuvo en la cima. Observó el horizonte. Allí, en la línea quebrada del cielo alienígena, se alzaban nubes en forma de cuchillas. Rojas. Como heridas flotantes. El perro no respondió. Solo caminó hacia un cráter cercano. El recluta lo siguió. Dentro del cráter había escombros. Placas oxidadas. Partes de drones. Y una caja metálica medio enterrada. X9 la rascó con sus patas delanteras hasta dejarla expuesta. Luego se sentó. Esperó. ¿Esto es tuyo? La caja tenía el logo desdibujado del viejo escuadrón humano, Lobos de Acero Unidad K9 de Elite. El joven la abrió con cuidado. Dentro había cenizas. Y un collar. Un collar con una placa grabada, Comandante Vega, propietaria de X9. Esa noche, el recluta no habló. Se limitó a dejar el collar en el centro del refugio y a sentarse al lado del perro. X9 lo miró por primera vez como igual. No como líder. No como objetivo. Como compañero. Al día siguiente, algo cambió. La señal de proximidad de la base, dormida durante semanas, se activó. Movimiento detectado. Coordenadas 212 alfa. Posible escuadrón no registrado. El recluta preparó su rifle. El pulso le temblaba. No como antes. Esta vez no era miedo puro, era urgencia. X9 se levantó sin sonido. Activó su escáner ocular. El tono grave de su sistema interno resonó durante segundos. Luego, avanzó. ¿Vamos? El perro movió la cola una sola vez, y echó a correr. El terreno era árido. Lleno de raíces metálicas que salían del suelo como costillas expuestas. A lo lejos, luces violetas y siluetas en movimiento. No humanos. Tampoco aliados. Eran Krilltak, depredadores carroñeros con implantes rudimentarios. No seguían códigos. No respetaban tratados. Donde olían muerte, acudían como hienas interplanetarias. ¿Qué buscan aquí? X9 se adelantó. Se fundió entre las sombras. Solo su ojo brillaba como un faro intermitente. Y entonces, el caos. Uno de los Krilltak alzó un arma. Otro lanzó un dron. Y el tercero habló en un dialecto chirriante. Encontrad al sobreviviente. Quiero su cabeza. Antes de que pudieran moverse más, un rugido salvaje atravesó la maleza metálica.
X9 saltó desde una altura imposible. Cayó como una bomba viviente. Mordida, giro, huesos rotos. En segundos, el primer Krilltak ya no respiraba. El segundo intentó disparar. El perro lo esquivó. Se deslizó por debajo como una sombra líquida. Le desgarró el brazo. Luego la garganta. El tercero corrió. No llegó lejos. X9 lo alcanzó y lo arrastró hasta el recluta. Lo soltó a sus pies. El alienígena suplicó. El joven, temblando, lo apuntó. ¿Qué querías de nosotros? El perro, ese maldito perro, no es un animal. Es un arma prohibida. Un experimento. Un error que debía ser eliminado. El recluta bajó el arma lentamente. Miró a X9. Y por primera vez, entendió. Ese animal frente a él, había visto morir a sus antiguos dueños. Había sobrevivido a su escuadrón. Había soportado cirugías, mejoras, abandono y traición. Y aún así, protegía. No es un error, dijo el humano, con la voz firme. Es mi compañero. El Krilltak lo escupió. X9 se adelantó. Mostró los dientes. El recluta levantó la mano. Negó con la cabeza. No vale la pena. Pero el perro no lo atacó. Solo miró al Krilltak. Y luego, se dio media vuelta. Esa noche, no durmieron. Encendieron el generador de emergencia. Fortificaron la base. Prepararon armas y rutas de escape. Algo se avecinaba. Porque si aquellos alienígenas sabían que X9 estaba vivo, entonces otros también lo sabrían pronto. El recluta acarició el pelaje metálico del perro. Te llaman máquina de matar. Pero creo que eres lo último que queda de lo que alguna vez fue humano en esta guerra. X9, por única vez, dejó escapar un gemido suave. Se recostó junto a él. Y por tercera noche consecutiva, movió la cola. No era un perro. Era un secreto clasificado. El amanecer llegó teñido de rojo. El recluta observaba el horizonte desde la torre este, con los ojos abiertos pero el cuerpo dormido. Había algo en el aire, una tensión sutil, como si el planeta mismo estuviera conteniendo el aliento. X9 estaba abajo, junto a la puerta principal. Inmóvil. Como todas las mañanas. Pero esa vez, no miraba hacia afuera. Miraba dentro. Hacia el árbol seco, hacia la caja donde habían encontrado el collar, hacia algo que no se podía ver, pero que se sentía como una sombra espesa. ¿Qué estás recordando, amigo? Preguntó el humano desde lo alto. X9 no respondió. No hizo falta. Horas después, mientras realizaban una ronda por los pasillos del ala sur, el sector más dañado de la base, el recluta notó algo extraño. Una de las compuertas semidestruidas tenía un emblema oculto bajo el hollín y la sangre seca. Lo limpió con la manga. Era el sello de un archivo clasificado. Se miró con X9. El perro ladeó la cabeza, curioso, pero no se movió. Parecía nervioso, como si supiera lo que había detrás. La puerta se abrió con un chillido metálico. Dentro, una sala intacta. Luces azules, pantallas aún encendidas, cápsulas de suspensión vacías. Documentos suspendidos en el aire, girando lentamente como fantasmas de cristal. El recluta entró. Activó una consola. Acceso restringido, solo personal de alto rango. Lo intentó de nuevo. Nada. Entonces, X9 entró. Se acercó a una terminal lateral y apoyó el hocico sobre un lector. Un zumbido sordo llenó la habitación. La pantalla cambió. Acceso autorizado, comandante Vega. El corazón del joven se aceleró. ¿Cómo? La pantalla se iluminó. Vídeos. Registros. Informes. Uno a uno, comenzó a revisarlos. La voz de una mujer llenó la sala. Registro 043. Proyecto Lobo, fase final. Nombre del sujeto, X9. Modificaciones completadas. Reacción al trauma emocional, inestable. Potencial de lealtad extrema, confirmado. Rechazo a nuevas órdenes tras la muerte del vínculo emocional primario, alto. El recluta sintió un nudo en la garganta. ¿No eres solo un perro de guerra? Susurró. Otro archivo se activó automáticamente. Video borroso. La comandante Vega, de pie junto a un X9 más joven, menos cubierto de implantes. No quiero que sea solo un arma. Si alguna vez quedamos fuera de línea, quiero que tenga una opción. Una decisión.
no solo protocolos. X9 miraba la pantalla fijamente. Si estás viendo esto, X, entonces fallé. Pero aún puedes elegir. Si encuentras a alguien que valga la pena proteger, hazlo. No por la Federación. No por los códigos. Hazlo porque lo elegiste tú. El video se cortó. Silencio. El recluta temblaba. X9 caminó hacia él. Se sentó a su lado. Lentamente, dejó caer el hocico sobre su pierna. Elegiste quedarte conmigo, dijo el humano, con voz rota. Y eso, te hace más humano que muchos que conozco. No les dieron tiempo para más. Una explosión sacudió la base. Una ráfaga de disparos rompió el silencio exterior. Alarmas muertas volvieron a la vida. Torres defensivas emitieron destellos antes de apagarse por sobrecarga. X9 corrió a la puerta. El recluta lo siguió. ¿Qué está pasando? En el cielo, una nave de reconocimiento del Imperio descendía. Negra. Sin símbolos. No venían a negociar. Venían a recuperar algo. O a destruirlo. Objetivo localizado, dijo una voz metálica en el comunicador del enemigo. El prototipo X9 sigue operativo. No permitan que se relacione más con el elemento humano. Es inaceptable. El recluta se ocultó tras una barrera. ¿Qué quieren contigo? X9 no respondió. Saltó por encima del muro. Un dron enemigo se acercó. X9 lo destrozó en el aire, mordiendo el núcleo antes de que explotara. Los soldados descendieron. 3 de ellos rodearon al humano. Al suelo. Manos arriba. No interfieras. Ese experimento es propiedad del Imperio. El recluta levantó las manos lentamente. ¿Propiedad? ¿Así llaman ahora a quienes le salvaron la vida? Ese animal es un riesgo. Su lealtad es impredecible. Ya ha matado a su propio escuadrón. Mentira. Él los protegió. Y tú lo sabes. Uno de los soldados alzó el arma. Pero no pudo disparar. Porque X9 apareció detrás de él. En silencio. Como un fantasma letal. Lo derribó sin que pudiera gritar. El segundo disparó. Falló. El tercero intentó huir. No lo logró. El recluta corrió hacia su compañero. Tenemos que salir de aquí. X9 gruñó, pero obedeció. Corrieron por los túneles de evacuación. Atrás, la nave preparaba un segundo ataque. Explosiones en cadena. Columnas de fuego. Fragmentos de la base cayendo como lluvia ardiente. Llegaron a la salida trasera justo antes del colapso. Desde lo alto de la colina, vieron cómo la base, la última prueba del pasado de X9, se derrumbaba sobre sí misma. El joven se sentó. Respiraba agitado. X9 se quedó de pie. Quieto. Mirando las ruinas. Ya no queda nada. X9 bajó la cabeza. Y por primera vez desde que lo conoció, no movió la cola. No eres un perro, ¿verdad? X9 no respondió. Tampoco eres una máquina. El viento soplaba. El fuego crepitaba a lo lejos. Entonces, ¿qué eres? El animal se acercó. Se acostó junto a él. Y simplemente, estuvo ahí. Vivo. Presente. Real. Desde las sombras, una cámara oculta captó la imagen. Una transmisión silenciosa fue enviada hacia el centro de inteligencia del Imperio. Confirmado. El experimento X9 ha creado vínculo emocional nuevo, iniciando protocolo de eliminación total. Y sin que lo supieran, la cuenta regresiva para su casa había comenzado. Pero esta vez, no huirían. Primer choque, última oportunidad. Las nubes sobre el Pacífico ardieron como brasas. A las 3 horas UTC, los radares del Comando de Defensa Global detectaron el ingreso de un enjambre Draal al sistema solar. No eran naves de reconocimiento. Eran destructores planetarios. La humanidad tenía solo una opción: resistir. O desaparecer. La base lunar Selene-B, la más antigua y desarmada del programa espacial, fue la primera en ser evacuada. ¿Y el módulo científico? Aún hay gente ahí dentro. Gritó la teniente Zeng. No hay tiempo. Despeguen ya. Ordenó el comandante. Pero cuando el módulo se encendió, un haz de energía negra descendió desde la órbita. El cráter Clavius fue borrado del mapa. En la Tierra, los centros de mando en Ginebra, Delhi y Santiago sincronizaron sus protocolos defensivos. Los satélites orbitales lanzaron el pulso de alerta máxima.
Y desde los desiertos de Nevada hasta las profundidades del Amazonas, los hilos secretos comenzaron a abrirse. Sin embargo, lo que se avecinaba, no se podía combatir solo con armas. En la frontera marciana, la nave DSS Prometheus fue la primera en interceptar al enemigo. El capitán Duarte observó la formación enemiga en los monitores. Eran como tiburones cósmicos, rodeados de campos gravitacionales artificiales. Aquí la Prometheus. Vamos a interceptar. ¿Estás loco?, respondió una voz desde el control. Esa clase de naves puede dividir un continente. Exacto. Si no los detenemos ahora, no habrá continente que salvar. Duarte apagó las comunicaciones. A todos los tripulantes, ha sido un honor. La nave humana impactó directamente contra el corazón del enjambre. Una explosión de antimateria encendió el vacío con una luz blanca que dejó ciegas a las ondas por 10 segundos. Cuando la imagen volvió, una de las naves Draal había desaparecido. ¿Lo destruyeron?, preguntó la presidenta. No, respondió un asesor. Lo desequilibraron. Pero ahora, vienen más. En los cielos de Tokio, la población vio cómo se abría una grieta azul en la atmósfera. De ella emergió una silueta gigantesca. Era un arconte Draal, una criatura biomecánica del tamaño de una ciudad flotante. No necesitaba armas. Su mera presencia alteraba la gravedad, torcía los campos magnéticos y quemaba el oxígeno a su paso. Activen Helios 1, ordenó la comandante Vera Talón desde el búnker central. Pero aún está en fase de prueba. Ahora está en fase de supervivencia. En la otra parte del mundo, Iraida Calderón fue llevada a una instalación subterránea. Frente a ella, un altar de cristal latía como un corazón. ¿Qué es esto? El vínculo, respondió una voz ancestral. Era una entidad que hablaba a través de su mente, una conciencia durmiente de la tierra misma. Había estado esperando a alguien como ella. Te llamamos por tu nombre verdadero, Iraida. Eres la llama del umbral. La que puede canalizar lo que se esconde en el núcleo. No soy nadie, solo tengo miedo. Todos los humanos lo tienen. Por eso, son imparables. En órbita, 5 naves Draal descendieron hacia el continente africano. Antes de que impactaran, una figura humana surgió en medio de la atmósfera, el prisionero liberado, ahora portando un traje experimental prohibido. Saltó desde la estratosfera y aterrizó sobre el casco de la nave enemiga sin morir. Con sus propias manos, arrancó los paneles externos, se introdujo al núcleo y gritó: «Esto es por la luna». Y lo hizo estallar desde dentro. Los Draal comenzaron a experimentar algo que no entendían: pérdidas. Uno a uno, sus avanzados sistemas eran saboteados por tácticas caóticas, suicidas, impredecibles. La humanidad no luchaba como ninguna otra especie. No se rendía. No se replegaba. Atacaba aún sabiendo que podía morir. Sarsun observaba el tablero estelar en su nave insignia. «Están desorganizados», dijo un general Draal. «Son primitivos». «No», respondió él. «Son salvajes». Y eso, es mucho peor. En el cierre del capítulo, Iraida se alza sobre el altar. Sus ojos se llenan de fuego. La tierra responde. El campo energético despierta. Y la señal se emite a todo el sistema. Aquí la especie humana. Aún estamos aquí. Y sangraremos, pero jamás nos arrodillaremos. El imperio quiere al perro. El amanecer llegó teñido de humo. El cielo ya no era azul ni púrpura. Era gris. Como si el planeta supiera que algo oscuro se acercaba. Como si presintiera que aquel día no se salvaría nadie. X9 se movía lento. Sus heridas estaban cicatrizando, pero el sistema interno aún mostraba alertas. El humano lo había vendado con lo poco que tenía. Recolectó piezas de repuesto, cables rotos, incluso partes de centinelas destruidos, y los usó como parches improvisados. «No tengo un doctor, pero haré lo que pueda», susurró mientras ajustaba una placa suelta en el lomo del perro. X9 no se quejaba. Solo respiraba. Y lo miraba. Como si confiara en él más que en cualquier inteligencia artificial, más que en cualquier líder, más que en cualquier sistema de defensa. Pero el tiempo se agotaba. Las transmisiones eran claras. El imperio estaba reuniendo una unidad especial. No querían destruir al perro. Querían recuperarlo. Vivo. Despierto. Y leal. Solo a ellos. El joven rastreó las coordenadas que X9 había marcado días atrás. Según sus registros,
Existía una estación de reabastecimiento abandonada a solo 2 kilómetros. Si lograban llegar allí, podrían reactivar una señal de auxilio o preparar una defensa final. Partieron al amanecer. El terreno era árido, quebrado, como la piel vieja de un gigante dormido. Pero X9 avanzaba sin detenerse. Su cola no se movía. Sus ojos no parpadeaban. Su olfato lo guiaba como si reconociera cada piedra, cada sombra, cada peligro. «¿Estás recordando, verdad?» El perro no respondió, pero sí aceleró el paso. Llegaron antes del mediodía. La estación estaba medio enterrada bajo tierra, cubierta por vegetación hostil y sensores inactivos. Un lugar olvidado incluso por los mapas. Entraron. Luces parpadeantes. Pantallas oxidadas. Equipos médicos antiguos. Y una sola cápsula funcional. X9 se sentó frente a ella. El recluta se acercó a una consola. Activó el sistema central. «¿Qué es esto?» La voz automatizada del sistema respondió. «Bienvenido, comandante Vega. Unidad X9 detectada. Cápsula de reinicio lista. Inserte código genético para reprogramación total». El humano se quedó helado. ¿Reprogramación? X9 gruñó. No al humano. Al sistema. Se alejó de la cápsula. Se puso frente al chico. Y proyectó una imagen en el suelo, su antigua dueña, abrazándolo. La imagen estaba dañada, borrosa, pero clara. Ella no lo trataba como a una herramienta, sino como a un amigo, como a un compañero. Tú no quieres volver a ser lo que eras, ¿cierto? El perro ladeó la cabeza. Y movió la cola, apenas. Fue entonces cuando el comunicador externo se activó. Una voz masculina, grave, elegante. Unidad X9. Aquí habla el general Serín del Alto Consejo del Imperio. No estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos llevarte a casa. Has cumplido tu propósito. Eres un arma valiosa. Eres nuestra creación. El humano respondió antes de que el perro pudiera moverse. No es de nadie. Silencio. Y luego, burla. ¿Tú eres el nuevo dueño? ¿Un recluta sin rango, sin historia, sin mando? Eres una mancha en su historial. No necesito rango para saber que lo que ustedes hacen está mal. Tu existencia es irrelevante. El protocolo Corazón Negro ya fue activado. No lo detendrás con discursos. De pronto, la estación tembló. Explosiones afuera. Las puertas comenzaron a cerrarse. Torres de asalto se desplegaron desde el suelo. Era una emboscada. Una trampa. El imperio nunca había querido hablar. Solo ganar tiempo. El humano y X9 se atrincheraron en la sala central. Drones perforadores rompían las paredes. La cápsula empezó a emitir un pitido. Activación forzada. El sistema había recibido una señal remota. Reiniciando conciencia de combate. Borrando vínculos emocionales. Preparando reprogramación. X9 se tambaleó. Cayó de rodillas. Sus ojos comenzaron a parpadear con luces rojas. Su respiración se aceleró. Su sistema estaba siendo atacado desde dentro. No. Resiste. El humano tomó un cable. Lo arrancó. Lo conectó al puerto de emergencia del perro. El sistema lo rechazó. Corriente inversa. Choque. El humano gritó. Pero no soltó el cable. No eres de ellos. No eres una máquina. Tú elegiste quedarte conmigo. X9 abrió los ojos. Solo uno seguía dorado. El otro, completamente rojo. Luchaba contra sí mismo. Luchaba contra su programación. Luchaba, por recordar. Y entonces, ladró. Un rugido seco. Antinatural. Doloroso. Pero lo suficiente para romper el ciclo. El sistema colapsó. Las luces rojas se apagaron. La cápsula explotó. Y X9 volvió en sí. El humano cayó de rodillas, sangrando de la nariz. El esfuerzo lo había dejado casi inconsciente. X9 se acercó. Lo olfateó. Y lamió su cara. Sabía que volverías. Pero no había tiempo. Las tropas del imperio irrumpieron por las paredes. No iban a intentar capturar. Iban a aniquilar. Y solo quedaba una opción. X9 miró al humano. Y proyectó una palabra. Juntos. El chico asintió. Juntos. Salieron por el corredor principal.
Uno con un rifle oxidado. El otro, una máquina de matar con cicatrices y alma. Y enfrentaron al imperio. Sin respaldo. Sin ejércitos. Sin esperanza. Solo con lo que tenían, su vínculo. Y una promesa. Ese día, el imperio descubrió algo que no estaba en sus archivos. Que lo más peligroso no es una máquina obediente, sino un ser libre que elige proteger. Solo un recluta y una máquina de matar con cola. Narrado al estilo audio cinematográfico, 100% en español, sin repeticiones, cargado de acción, emoción y cierre potente, ideal para mantener cautiva tu audiencia hasta el último segundo en Crónicas Estelares. La tormenta se desató justo cuando cruzaron la puerta. Rayos rojos caían del cielo como látigos divinos. El aire ardía. Y en la entrada de la estación subterránea, decenas de soldados del imperio apuntaban sus armas, inmóviles, como estatuas de muerte. El general Serín los observaba desde una plataforma flotante, con el rostro oculto tras una máscara negra. No hablaba. Solo alzó la mano lentamente. Una orden silenciosa. Los rifles se alzaron. El humano se puso delante de X9, temblando. No por miedo, sino por rabia. Por impotencia. No lo van a llevar. Nadie respondió. Los primeros disparos volaron como meteoros. X9 saltó. Giró en el aire. Se convirtió en una sombra letal entre luces y fuego. Las balas rebotaban en sus placas. Sus colmillos eran dagas de metal. Sus patas dejaban huellas de sangre en la tierra. El humano corrió tras él, cubriéndolo con disparos, esquivando escombros, saltando sobre cuerpos. Eran 2 contra un ejército. Y aún así, resistían. Un dron pesado descendió con un rugido sordo. Lanzó una explosión sónico-magnética. X9 se tambaleó. Cayó. El humano gritó. X. El perro intentó levantarse. Sus sistemas fallaban. La pierna trasera ya no respondía. Una de las placas del pecho se había desprendido, dejando expuesto el núcleo de energía. El general descendió. Caminó entre los escombros. Elegante. Frío. Se acercó al recluta. ¿Vale la pena morir por un animal? El joven, cubierto de sangre y polvo, se irguió. Él no es un animal. No es humano. Tampoco tú. Silencio. El general cargó su arma personal. Última oportunidad. Danos al prototipo. El recluta levantó la vista. A su lado, X9 había logrado ponerse en pie. Solo 3 patas. Respiración pesada. Pero su mirada ardía como si el fuego viniera de dentro. Y entonces ocurrió lo imposible. El perro habló. No con palabras humanas, sino con un rugido, seguido de una transmisión directa al canal de todos los soldados del imperio. Una imagen. Un recuerdo. Su antigua dueña, la comandante Vega, acariciándolo. Una frase, tú decides quién eres. Los soldados dudaron. Algunos bajaron sus armas. El general no. Disparó. El mundo pareció detenerse. X9 saltó frente al humano. El disparo lo atravesó. La energía le quemó el pecho. Cayó. Silencio. El general sonrió. Al final, solo era un perro. Pero entonces, una luz roja brotó del cuerpo de X9. Su núcleo. No se estaba apagando. Se estaba sobrecargando. El perro se levantó. Sus patas temblaban. Su mirada ya no era dorada. Era fuego puro. Y caminó. Paso a paso. Hacia el general. El humano gritó. X, no. Pero no podía detenerlo. X9 avanzó como un dios herido. Los sensores del imperio se volvieron locos. Alarmas internas. Temperaturas imposables. Fugas de energía. El general disparó de nuevo. Nada. Otra vez. Nada. X9 saltó. Y en el aire, explotó. Una ola de luz barrió el campo de batalla. Los soldados cayeron. Las torres colapsaron. El general desapareció. El silencio volvió. El aire olía a ozono y ceniza. Y en medio del cráter, el humano seguía de pie. Temblando. Llorando. Mirando el punto donde su amigo se había sacrificado. Solo había una cosa entre los restos. El collar. Lo recogió con manos temblorosas. Lo abrazó. Y cayó de rodillas. Días después, las naves de la Federación llegaron. No encontraron enemigos.
Solo al recluta. Solo. Con el collar en la mano. Y un mensaje grabado en la tierra, escrito con sangre y ceniza. Él eligió. La historia del recluta y el perro de guerra se propagó como una llamarada. No como una orden militar, sino como una leyenda. Hoy, en cada pelotón humano, hay un espacio vacío reservado. No para un soldado, sino para un amigo. Y en los memoriales, grabado con fuego, un nombre permanece. X9. La máquina de matar, que movía la cola.